amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Aleluya. Para mí es de sumo placer, es un gran privilegio estar en esta casa ministerial, muy amada en esta nación de Honduras, y por el ministerio que mi esposo y yo dirigimos igual, Dios nos enlazó por una pasión que es la misma pasión, amar la presencia de Dios. Y estuvimos juntos levantando altares al Dios Altísimo a favor de esta nación. No nos conocían, ni nosotros les conocíamos más que por redes, pero había algo en nuestro corazón que sabía que había una unidad, había una ligadura entre este ministerio y el nuestro, y es ese amor y desesperación por la presencia de Dios. En Tegucigalpa todavía se les recuerda ese día que el estadio tembló a través de sus danzas, a través de sus cantos. Fue algo tan glorioso, y así pues se abrió una relación que yo digo que ha sido fortalecida por nuestros hijos, Germán Alonso, del hijo del apóstol Germán, y mi hijo el pastor Didier. Así que aquí estamos parados, gracias al Señor, porque Dios sabe hacer las cosas de la mejor manera. Y para mí también es una bendición. Yo recordaba ayer y decía, Señor, qué maravilloso este tema. Mis primeros años que yo comencé en el Señor, yo predicaba mucho acerca de este libro. Y predicaba porque yo me sentía que mi vida misma, mi relación con Dios estaba plasmada en este libro. Y por varios años escribía, predicaba, enseñaba, y pude descubrir algo tan profundo en este libro, que si bien es cierto es un poema hebreo de esposos muy gráfico, pero también nosotros podemos ver que es muy expresivo. A la vez, uno de los libros que mejor se puede como usar un símil entre la relación de Cristo con la esposa. He tomado el pasaje Cantares 2 del 8 al 13 para poder hablar de la voz de mi amado. La voz de mi amado. He aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Creo que es un hermoso poema que, como decía antes, si bien es cierto, está escrito entre esposos, pero que se ha utilizado como una figura del amor de Cristo por la iglesia, y una iglesia enamorada, apasionada por ese Dios eterno al cual anhelamos y esperamos por segunda vez. Es tan importante que nosotros podamos entender que la Biblia está llena de símbolos, está llena de gráficas. Todo lo que es el Antiguo Testamento es sombra, figura, tipo. ¿De qué? De la manifestación de Jesucristo. Pero ya lo que es el Nuevo Testamento es la esencia, la realidad de Jesucristo mismo. Amar la voz de Dios es amar su palabra, es amarlo a Él. Su voz representa Él mismo, su carácter, su persona, sus pensamientos, lo que está en su mente, lo que está en su corazón, lo que Él es, la esencia, la sustancia de la vida misma del Dios eterno en Jesucristo, y también manifestado en esa maravillosa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora bien, porque puedo llegar hasta medianoche con este libro tan hermoso, pero en primer lugar vemos nosotros que este pasaje dice
La voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, y mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Pero antes de eso, nosotros encontramos que son las palabras del esposo, y el esposo hace decir que no despierten a su amada, que la dejen dormir. Y esto es tan tremendo porque, vamos a leerlo, dice, hablando acerca, ella habla de que está enferma de amor, pero dice en el verso 7, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. O sea, ella ha tenido una experiencia, porque este libro del Cantar de los Cantares precisamente habla de cuándo inicia nuestra relación con Dios hasta poder terminar en una relación madura, el amor maduro en Cristo Jesús, que es el que todos anhelamos. Así es que en ese momento nosotros vemos que el mismo rey ha dicho, no la despierten hasta que ella quiera. Porque en el primer capítulo nos habla que ella ha anhelado tener un encuentro con él. Es un grito desesperado de su corazón diciendo, oh, atráeme en pos de ti, correremos. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos tener esa pasión que otros tienen? Cuando yo comencé en el Señor, escuché a un hombre predicar este pasaje de la vida, este libro, y a mí me impactó porque él decía, si tú no te sientes atraído totalmente por Dios, si tú no sientes todavía que Él es lo primero, que Él es el centro de tu ser, clama y dile, atráeme en pos de ti, atráeme en pos de ti. Y ese fue mi clamor por mucho tiempo, Señor, atráeme, atráeme, atráeme. Y nosotros sabemos que más que lo que nosotros deseamos de entrar en tiempos de amores con Dios, es Dios mismo quien anhela llevarnos a sus cámaras secretas, mostrarnos lo oculto y lo reservado de su morada. Así es que ella había pasado por ese tiempo, porque ella dice en ese momento de ese clamor, que ella dice, atráeme en pos de ti, correremos. Y luego ella dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Sus amores son mejores que el vino. Ah, con razón las doncellas te aman. Ella ha tenido una experiencia de amor. Ella puede entender por qué las doncellas le aman. Ella ha podido traspasar el velo e ir más a una relación meramente religiosa, sino ir más allá, a lo íntimo, primeramente reconociendo, no tengo esa pasión, no tengo todavía esa hambre y esa sed. Ha habido gente que se acerca y me dice, ministreme, es que usted habla y pareciera que usted tiene un hambre, una pasión. Y quiero decirles, este año yo cumplí 32 años de haberme convertido a Cristo, 31 años de servir al Señor, y pareciera que fue como ayer. Estoy con mi corazón palpitante, con un deseo profundo de conocerlo, con un deseo profundo de ser llevada a lo más secreto, a lo más oculto de su morada. Yo puedo reconocer esta tarde que esta casa es una casa que Dios la ha señalado y la ha escogido para un avivamiento, un centro de avivamiento. Y Dios me habló mientras venía y me decía, es tiempo de levantarse. Es tiempo de volver a tomar las palabras y las promesas que Dios nos ha dado. Y yo sé que aquí se dará un gran torbellino de gloria, donde muchos más se van a convertir a Cristo, donde Dios va a desnudar su velo y Él va a hacer que puedan pasar a lo más íntimo de su presencia y revelar cosas ocultas y secretas que le pertenecen a Él, pero que son herencia de sus hijos. Así es que, hablando nuevamente a este libro, ella ha tenido su primera experiencia, Dios la lleve, la hace experimentar, por decir así, hablando de la relación de Dios con la iglesia, nos lleva
¿Cuántos se acuerdan de cuando nosotros recién llegamos a Cristo? Alguien me dijo a mí, ¿por qué las cosas se han vuelto tan difíciles? Yo al principio, yo le pedía al Señor algo y rápido me lo daba. Y yo le pedía al Señor que me resolviera un problema y rápido me lo resolvía. Pero el tiempo ha ido pasando y ahora me cuesta más. ¿A cuánto les ha pasado eso? Seguro que sí. Pero ¿sabe qué he descubierto yo hasta el día de hoy? Que no es que Dios no quiera escucharnos. Es que a Él le agrada que lo busquemos. A Él le agrada ver esa desesperación en nuestro rostro, en nuestro corazón, en nuestro llanto, en nuestro clamor, en nuestras palabras, en nuestros momentos íntimos, donde hay una voz que sale desde lo más profundo de nuestro interior. Te quiero conocer. Una de mis frases ha sido: amo la obra de tus manos, tus milagros, pero muéstrame tu rostro. Yo te quiero conocer. Quiero conocerte, quiero saber más acerca de ti. Y hay algo tan profundo, y siempre lo digo y lo enseño, que el hambre en Dios es diferente al hambre natural. Usted tiene hambre en lo natural y usted come, y ¿qué pasa? Se sacia. Y si en ese momento alguien le ofrece comida, usted dice: no, ni me hables de comida porque estoy full. Pero el hambre en Dios es diferente. Usted vino a este congreso hambrienta y usted está siendo saciada por Dios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que mañana usted se levantará con más hambre que el hambre que tenía hoy y será saciada, y al día siguiente tendrás más hambre y tendrás más hambre y tendrás más hambre. Y yo quiero profetizar que en esta casa apostólica el hambre por la presencia de Dios va a aumentar aún más, que va a haber una intercesión aún más fuerte y más poderoso, el grito desesperado de las mujeres que aman entrar en lo oculto de su morada. Así es que, en primer lugar, vemos nosotros, entonces, entremos ya en materia, que ella está dormida, totalmente se queda dormida, y creo que a veces eso no suele pasar, ¿verdad? Tenemos la primera experiencia de salvación con Dios, nos sentimos que ya estamos en Cristo, llevamos unos cuantos familiares a Cristo, pero luego de pronto es como que bajamos un poquito la guardia. Pero luego viene el Señor, que es tan bueno, que nunca nos va a dejar, nos ama tanto que nunca nos va a dejar como estamos. Él siempre viene continuamente a provocarnos, a sacudirnos. Entonces vemos nosotros en este pasaje que hablaba antes, y comienza precisamente con esto: la voz de mi amado. He aquí, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Ella conoce la voz de su amado. Ella manifiesta un deleite en la voz de Dios. Yo quiero decirle algo: Dios anhela que usted y yo tengamos comunión con Él. Si Él escucha, también habla. Y si usted comienza a decirle: Señor, yo quiero que me enseñes a oír tu voz, a identificar tu voz entre la voz de mi alma, que a veces me engaña, y la voz del enemigo, que está llena de mentiras. Seguro que un día de estos usted se va a despertar bajo una tremenda experiencia de saber que Dios es real y verdadero. Dios nos habla de diversas maneras. Dios le va a hablar de acuerdo a su ambiente, a lo que usted conoce, lo que usted entiende. Escucho a veces, he viajado por ciudades, valles, montañas, y disfruto cuando oigo a la gente de las montañas y dan sus testimonios y dicen cómo Dios les habla de acuerdo a su labor agrícola, y ellos lo entienden. A mí Dios no me puede hablar así porque difícilmente voy a poder entender, pero me habla de situaciones que yo he vivido, de situaciones que yo conozco. A veces es como poder decir: Señor, esta vez sí que no entiendo nada. Al principio el Señor me mostraba revelaciones de personas que yo conocía y que no sabía ni siquiera que se habían hecho. Y un día le dije: Señor, pero yo no entiendo nada. Y empezó como un maestro con un alumno. ¿Cuáles son las características que habían en esa persona a quien tú conocías bien? Había esto, Bueno, yo te quiero enseñar que eso mismo que estaba en esta persona, está en esta persona a quien tú vas a empezar a ministrar. Y esa es una de las formas como Dios me habla, y de diversas maneras.
Es tan sencillo, mis amadas. Quien complica la voz de Dios somos nosotros. Pero es tan sencillo. Seguro que de camino a este lugar, Él le habló y usted no se dio cuenta. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos con la voz de Dios? Es porque no nos acostumbramos a ella. Y también tenemos prejuicios de pensar, no creo yo que Dios a mí me hable. Yo no merezco que a mí Dios me hable. Pero imagínense que la Biblia nos muestra que hasta una asna Dios le habló. ¿Cómo no nos va a hablar a nosotros que somos sus hijas? Muchas veces he llorado y de veras mi esposo dice, sos como una niña. Y yo creo que a Dios le agrada que yo sea como una niña. Yo sé que esa parte no la quiero cambiar. Yo sé que el Señor no quiere que yo la cambie. Y a veces estoy y le digo, Señor, no te oigo. No sé qué me quieres decir en este momento. No sé qué dirección tomar. No puedo ver el norte que está delante de mí. No sé, ¿estás molesto? ¿Te he fallado? ¿No te estoy agradando en algo? Y algunas veces, ¿se ha fijado usted los niños cuando lloran y lloran y lloran y lloran y se quedaron dormidos de tanto llorar? Así me ha pasado muchas veces. Me quedo dormida de tanto estar quebrantada en la presencia de Dios. Pero Él es tan bueno que me despierto a lo que Él me ha dado, un sueño tan claro y tan vivo. Y ahí es cuando más me enamoro de Él. Le digo, Señor, es que eres real, es que eres verdadero, es que realmente tú existes. Vamos, déselo fuerte. Y esa relación así comenzó y ha ido de aumento en aumento en aumento. Mi pasión es Él. Pero hay algo que me apasiona en la obra de Dios y es enseñarle a la gente cómo oír la voz de Dios. Hago entrenamientos proféticos y no crea que los hago para lucirme. La que menos profetiza soy yo. Lo que más disfruto es gente que nunca ha profetizado, que nunca ha hablado, y les digo, todos ustedes al final del entrenamiento van a profetizar. Y hay algunos que comienzan con los dedos. No. Sí, todos van a profetizar. Pero al final de la semana, es lo maravilloso, todos terminan profetizando. ¿Por qué? Porque fueron las palabras en el día de Pentecostés. ¿Qué dijo? Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dijo? Profetizarán. Aleluya. Dígalo conmigo. Yo soy la voz de Dios. Yo soy la voz de Dios. Vamos, dígalo. Él me quiere usar. Eso es. Cuando usted entiende que la voz de Dios es tan real y tan clara que solamente la pueden escuchar los que están desesperados por Él. Entonces, dice ella, es la voz de mi amado y viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. O sea, ella tiene una nueva revelación del amado. Y es que ya no solamente es el que la llevó y la sentó, la llevó a la casa del banquete y que su bandera fue amor. Ella ahora conoce algo nuevo de su amado. Recuerda usted, en el capítulo 1 dice que ella se sentó, Él la llevó a la casa del banquete. ¿Y qué dice? Y la bandera que colocó sobre ellos fue amor. Yo no sé usted, pero a mí me pasó. Yo me enamoré desesperadamente de Dios, no por miedo al infierno, no por amor al cielo, sino por Él mismo. Y cuando nosotros hemos llegado a Cristo por temor al infierno, entonces no puede existir un amor profundo por la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a ti lo único que te hace venir a la iglesia, leer la palabra, servir, es el temor al infierno. No es la manera como Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Así es que ella descubre, la novia descubre ahora otra parte del amado. Y es que el amado, Él va brincando, va saltando, pero también va conquistando. Veamos. Dice en Juan
10:27, y esa es una de las palabras que siempre me ha gustado, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice? Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Y si Él dice que sus ovejas oyen su voz, es porque nos ha dado la capacidad de oírlo. A mí Dios me habla de una manera, pero si yo le preguntara a alguien, ¿a ti cómo te ha hablado el Señor? Me gusta hacer las prácticas y disfruto cuando les digo, bueno, vamos a hacer gráficas. Y en un dibujo usted va a plasmar lo que Dios le está diciendo a esa persona. Y hemos tenido maravillosas experiencias de que cuando ya pasamos a los testimonios, hay 3, 4 grupos que hicieron lo mismo. ¿Va a ser casualidad? No. Él está desesperado porque nosotros lo escuchemos. ¿Por qué? Porque somos el regente de Dios aquí en la tierra. Y Dios quiere establecer su reino a través de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a establecer? Usted me dirá, sí, pero la palabra que es la profecía infalible, sí, esta no falla. Y este debe ser mi alimento sólido. Pero la palabra de Dios es para momentos, para direccionarnos, para traer estrategias, para decirnos cómo hacer las cosas. Entonces nosotros debemos aprender a caminar escuchando la voz de Dios. Que sea una costumbre. Usted va en el vehículo y cuando vaya en esos grandes tráficos, no pelee con los carros ni con la gente, sino que dígale, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres hablar hoy? ¿Sabe que a veces me pasan cosas muy locas? Y en la semana pasada estaba con alguien hablando y le dije, espérame un momentito. ¿Y qué pasó? No, es que me ha entrado como un cansancio. Pero, ¿tenés sueño? No, no es sueño. Es que mi amado me está llamando y yo tengo que ir a ver qué me dice. Él quiere hablar. Y yo me coloqué postrada boca abajo y empecé a orar y empezó el Señor a hablarme y estaba impresionada y me decía, pero tú ¿cómo lo conoces? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Por qué? Porque de las cosas que yo comencé a amar en Dios fue su voz, porque su voz es Él mismo, su palabra, qué quiere de mí, qué espera de mí, saber cuándo voy bien, cuándo lo estoy haciendo mal, su corrección. Muchas veces me ha corregido. Así es que Él espera que todas las mujeres y aún hombres que andan por allí hoy puedan decir, yo quiero oír tu voz. Entonces ella dice, Él viene saltando y viene conquistando. Pero hay algo importante y es que ella reconoce su voz. Por eso dice en Juan 10:27 que dice, Él es el pastor, sus ovejas oyen su voz y ¿qué dice? Y lo siguen. ¿Por qué? Porque la reconocen. Hay 3 voces, la voz del enemigo, la voz de nuestra alma y la voz de Dios. Y esa es la parte más difícil que a nosotros nos cuesta. Decir, pero ¿cuándo sé yo que es la voz de Dios que me está hablando? ¿Cuándo es mi voz? ¿O cuándo es la voz del enemigo? Todo es un proceso de madurez. Todo es un proceso de práctica. Algunas veces nos vamos a equivocar, pero en la medida que nos vayamos experimentando en poder tener esos tiempos de comunión, dije antes, si Él escucha también habla. Entonces en la medida que nosotros vayamos ejercitando los sentidos espirituales, vamos a identificar cuándo es Dios y cuándo es el otro el que nos quiere engañar, o cuándo es nuestra alma que quiere dirigir nuestras vidas. Entonces la voz, de la forma como ella dice, la voz de mi amado, es una expresión en el hebreo de deleite. Alguien que dice, es la voz de Él, la conozco. La reconozco entre miles de voces y yo amo esa voz. ¿Saben que las que están casadas saben que al cabo de los años uno conoce la voz del esposo increíblemente? Hace algunos días, un par de semanas, estábamos en un viaje y mi esposo había salido y
y yo me había recostado un rato, había trabajado muchísimo, pero él dijo, yo voy a llegar un poquito más tarde, se fue a comer con unos hermanos, pero yo, o sea, súbitamente me levanto y le digo, mi esposo ya vino. Y me dicen ellas, no, duérmase, quédese quieta. Terminando de decirme, cuando la puerta se abre y es mi esposo el que llega. Ayer cumplimos 43 años de casados. Y por eso doy gracias al Señor. Entonces, yo puedo ver eso en lo natural. Yo la voz de mi esposo la reconozco, la conozco a lo lejos, me alegro, me emociono cuando él viene de un viaje largo. Y es lo que pasa aquí en este momento. Aparentemente, según algunos estudiosos, dice que era que el amado se había ido de viaje y él regresa. Y cuando él regresa, ella manifiesta su deleite y dice, es la voz de mi amado. Pero ella descubre algo y dice, es la voz de mi amado. He aquí, viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Por qué? Porque la relación con Dios comienza primeramente por la salvación, por esa relación de amor linda, pero inevitablemente te va a llevar a una conquista. Uno quisiera que todo fuera amor, ¿verdad? Y uno quisiera que todo fuera Dios conmigo y yo con Él. Pero qué terrible cuando se te atraviesan esos demonios que inevitablemente vamos a tener que pelear contra ellos. Pero ella en ese momento recibe una revelación que esa voz que ella ya identifica también tiene una manifestación de conquista. En momentos de guerra, en momentos de batalla, en momentos de lucha, necesitamos escuchar esa voz. Necesitamos las directrices del Señor. Necesitamos que Él nos diga qué hacer. Y yo siempre digo a los intercesores, les digo, cuando estoy en guerra no me preocupa la batalla, no me preocupa la lucha. ¿Sabes qué me preocupa? Cuando todavía Dios no me ha dicho nada. Pero cuando yo tengo la revelación de lo que Dios me ha dicho que va a pasar, o contra qué es lo que el enemigo se ha levantado contra mi vida, entonces yo digo, esta batalla está ganada, porque una vez que he descubierto el enemigo, debe devolver todo lo que ha robado y hasta 7 veces más. Vamos, dale ese aplauso a ese amado que nos habla, pero nos empodera para conquistar. Necesitamos oír su voz para conquistar. Hemos tenido maravillosos momentos. Hace poco contaba a alguien y me trajo su niño para que yo orara por él. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo siento que este niño te pasa por muchos ataques de ira. Sí, es cierto. Era por teléfono. Y la verdad de las cosas que le digo, yo veo a tu niño de en medio, que este niño pasa por una guerra terrible y tú lo castigas a cada momento. Pero Dios me muestra que este niño es atormentado por las noches, tiene pesadillas, y empezó, esa mujer lloraba. Y le dije, te voy a contar un testimonio. Mi hijo menor es bien dulce, tierno, y él estaba en la escuela, y esa tarde llegó enojadísimo, lo tiraba todo. Yo estaba, Dios mío, le habrán hecho algo, le habrá pasado algo. Pero como él no quería decir nada, entonces yo me fui al que lo sabe todo. Papito, ¿qué le pasó a este niño? ¿Qué puedo hacer para que este niño cambie de carácter? Y oí la voz de Dios que me dijo, está estresado. ¿Por qué, Señor? Porque tiene muchísimas tareas y siente que el tiempo que le queda no va a ser suficiente. ¡Oh! Qué emocionante, ¿verdad? Cuando ya usted ya tiene la llave, usted dice, esto ya se abrió, aleluya. Ya veo la victoria, ya veo la bendición. Y llego donde mi hijo y él pensó que iba a regañar. Y le digo, papi, el Señor me acaba de decir que estás estresado. Y empieza a llorar. Y me dice el Señor que tienes muchos trabajos para mañana y que piensas que no los vas a poder terminar. Empezó a llorar y a llorar. ¿Qué es lo que más te tiene estresado? Un acuario que tengo que hacer. Ok, tu papá, mi hija que es arquitecta,
Mis dos hijos, mi esposo y yo, cortando cartulina, cortando pedazos de papel. Él regresaba a donde estábamos nosotros, se emocionaba de ver que su acuario iba ya tomando forma y luego se iba a hacer las otras tareas y luego regresaba. Qué fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que usualmente nosotros hacemos? Usamos la fuerza, la violencia, las formas como nos enseñaron o como a nosotros nos formaron. Pero como madre yo puedo decirte, una de las cosas que más he disfrutado en el Señor es escuchar su voz para poder ayudarlos en los momentos más difíciles, para poder ayudarlos a traspasar las barreras. En esos momentos donde como padres no quisiéramos que nuestros hijos pasaran por tiempos difíciles. Pero sí podemos orar y sí podemos ir delante de Dios y que Dios nos traiga una palabra, escuchar la voz de nuestro amado y que nos diga qué debemos hacer o qué debe hacer nuestro hijo. Así es que ella tiene una revelación maravillosa. Ella se deleita en su voz, pero ha descubierto que su voz también puede producir una conquista. Por eso viene saltando sobre los montes, sobre los collados. ¿Por qué? Porque cuando habla de montes, habla de collados, habla de ¿qué? De tropiezos, de pruebas, de luchas. Quisiéramos que la vida en Cristo solamente fuera linda, de canto, de danza, de leer la palabra, de evangelizar, de predicar. Pero ¿qué cuando vienen los momentos difíciles? Que esos momentos cuando pareciera que todo se terminó. En esos momentos lo único que te puede sostener es una palabra que Dios haya traído a tu vida. Esta mujer descubre que no hay monte, que no hay collado, que su amado no pueda atravesar, que cuando Él habla, los montes se hacen pedazos, los collados desaparecen. Ella descubre que cuando Él habla, así como dice el Salmo 29, su voz quebranta los cedros del Líbano. Su voz es con potencia, su voz es con gloria, su voz es como un torrente de muchas aguas. Qué tremendo es cuando Dios habla. Hace algunos años, y me llamaba la atención, y todo el día he estado pensando en esto, que mi hijo me platicaba que alguien le preguntó de alguien que estaba fuera del país y le dijo: cuéntame, Didier, ¿cómo fue lo de tu mamá? ¿Cómo pasó? Porque yo la veo predicando y está llena de vida. Contame el testimonio. ¿Cómo fue que ella salió de ese hoyo en que estaba? Y cuando él me dijo, y no, mira que lo mismo me preguntó alguien, y dice que esta persona le preguntó a alguien más y le dijo: cuéntame, porque él no vivía acá, cuéntame cómo fue que ella salió de eso. Tiene que haber un testimonio. Si ella parecía que ella se iba a morir. Y la respuesta de ellos dos fue que le dijo: mira, dejamos de verla, pero de repente le empezamos a ver como nueva. Todos los días, llegaba la voz del enemigo y me decía: tu tiempo se terminó. Hay una nueva generación que tienes que dejar. Y aquella batalla entre mi debilidad, mi agotamiento, mi cansancio, mi enfermedad, el quebrantamiento del cuerpo, que aunque no quiera se duele, el luchar contra la voz del enemigo que venía día tras día tras día. Y el esperar delante de Dios. ¿Y tú qué dices? ¿Ya todo se terminó? ¿Y tú qué dices? ¿Es el fin de mis días? ¿Y tú qué dices? Recuerdo que un día llegó mi hija y me dijo: mamá, ya, pare. Usted se lo pasa metida con el Señor. A mí me da miedo que como Enoc va a ser traspuesta y el Señor se la va a llevar y nosotros la necesitamos un poquito más aquí. Pero ¿sabes qué? En medio de ese tiempo que yo clamaba y le decía: ¿y tú qué dices? Los médicos dicen,
cosas negativas. El diablo dice que esto se terminó. Yo quiero saber tú qué dices. ¿Tú qué piensas? Este cuerpo realmente también habla y me dice que ya no puede. Pero una sola palabra tuya bastará para que este cuerpo sea sano. Una sola palabra tuya bastará para que este cuerpo resucite. Una palabra tuya, amado de mi alma, bastará para que las fuerzas que habían desaparecido aparezcan de nuevo. Una palabra tuya bastará que alguien que está con flujo de sangre sea sanado. Una palabra tuya, amado de mi alma, bastará que aquella que tiene dolor en las rodillas, que tiene inflamadas sus rodillas por la artritis, por problemas de circulación, sean sanadas. Una palabra tuya, amado de mi alma, bastará para que alguien que tiene días de insomnio, que no puede dormir, que ha estado en estados depresivos, ciclos depresivos, medicamentos que ya no le dan nada, pero una palabra tuya, amado mío, hará que todo cambie, hará que ese cuerpo resucite, hará que esas fuerzas que ya no están sean levantadas. Aleluya. Una palabra tuya, amado de mi alma, bastará para que yo me sacuda del hecho de mi enfermedad, que yo pueda decir, Él mullará. ¿Y sabe qué es mullar? Es que ponen de pie la cama y quieras o no quiera, el enfermo se pone de pie. Esa es la violencia de mi amado, de su voz que viene saltando sobre los montes y sobre los collados. Él habla y su voz es conquista. Él habla y su voz quebranta las obras de las tinieblas, por arraigadas que sean como el cedro, por viejas que sean como el cedro. O, como dicen los médicos, irreversible, algo que no tiene cura. Pero una palabra suya, una palabra de Él, bastará para que todo eso que dicen los hombres y que este cuerpo dice, lo que Satanás dice, cambie. Siento una unción de sanidad muy fuerte. Siento una unción de sanidad muy fuerte. Hay ángeles moviéndose fuertemente en este lugar. Y Él va a mullar ese lecho de enfermedad de tu vida, de tu casa. No importa si es en casa que esté el enfermo, cuando llegues escucharás grandes noticias. ¿Sabes? Cuando yo sentí que realmente ya todo se había terminado, esa voz empezó a saltar sobre los montes y sobre los collados. Y fui llevada en el espíritu. Y ese día me dijo, te voy a cambiar de ropa, te voy a cambiar de calzado, te voy a poner un nuevo atavío. Y el cielo tronó. La Biblia nos habla una y otra vez que la voz de Dios es como un trueno. Así dice el Salmo 29. Así dice el Salmo 18. Tronó Jehová desde los cielos. Y ese estruendo me estremeció y solo escuché la voz de Dios decir, y ahora regresa y trae el cielo a la tierra. Ahora bien, porque yo sé que Dios está hablando a algunas de ustedes hoy. Tener un profeta predicando es problema. Mira, he estudiado como tú no tienes idea, porque yo no quería saltarme nada del protocolo, pero cuando yo me paro, yo le digo, me obedezco a ti, amado de mi alma. Entonces ese día, a la mañana siguiente, después de haber tenido eso, ¿qué es lo primero que usted puede empezar? O ya no hay dolor, ya no hay nada, pero estaban todavía los síntomas. Y luego vuelvo a tener otra revelación. ¿Cuándo será, Señor? Tú me dices que ya estoy sana, pero ¿cuándo me levanto de esta cama? Escúchalo. Tengo un sueño que ando con semillas de ciruelas verdes y ácidas. Así es la prueba, ¿verdad? Nos produce acidez. Estaba hastiada. Y yo quería buscar un lugar donde botar los residuos de todo lo que había comido. Y oigo la voz que me dice, ve a la boda. Ve a la boda de tal persona, una hija espiritual que yo amo mucho.
Y en esa boda, tú te vas a deshacer de todos los desechos, de la acidez y de lo amargo que has comido durante todo este tiempo. Usted me preguntará, ¿pero usted ya caminaba bien? No. ¿Pero usted estaba consciente? No. Pero estaba caminando por la palabra. Y le dije a mi esposo, amorcito, yo voy a ir con usted a esa boda. ¿Estás segura, mi amor? Sí, estoy segura. Y mi hija, que anda conmigo, que es un regalo para mí, realmente todos mis hijos, pero ella es tan especial en cosas que solo las mujeres podemos hacerlas. Ella llevó a alguien para que me maquillara, me peinara. Ella me cambió. Era como una muñeca, ¿eh? Y entonces me sentó en una silla en la sala y yo estaba ahí esperando a ver. Me decía mi esposo, amorcito, piénselo bien, piénselo bien. No la veo bien, amorcito, voy a ir. Solo hago eso y me regreso. Yo llegué y yo lo que tenía que hacer era levantar un decreto de que la maldición generacional que había habido sobre sus antepasados no caía sobre su vida. Y me dijo el Señor, solo eso, tú no tienes que participar en nada en esa boda, te regresas a casa. Y cuando estábamos en el carro después, bueno, yo pude orar. Y la gente que quería fotografías conmigo y mi esposo como pudo me agarró del brazo y me dijo, nos vamos porque esto se terminó. Pero cuando estamos en el carro, ¿sabe qué me dijo mi amado esposo? Ya no me dijo, no se levante, me dijo, era un sábado, mañana me va a la iglesia entonces. Porque la gente la vio que fue a la boda y si fue a boda también puede ir a la iglesia, aleluya. Y así comencé a dar pasos de fe. Habían dolores a veces, sí, pero yo ya estaba sana. Yo ya tenía una palabra. Y a los años vuelve otro golpe grande. Y decían los médicos que es probable que él habla, que la memoria. Y yo lo sentía, yo lo vivía. Lo que pasa es que yo no lo quería declarar. Y si yo me dice, ve y predica, ¿y qué voy a predicar? ¿Qué tomó Jesús en la última cena? ¿Cuál fue la copa? Señor, pero ¿y si mi mente me queda en blanco? ¿Y si no puedo hablar bien? ¿Tú ves? ¿Saben qué? Los primeros 5 minutos fue un desastre. Porque a veces Dios, esa voz de Dios te lleva por algo y si tú no sabes que Dios opera a veces para quebrar el yo, para que nosotros muramos en aquello que todavía no ha muerto. Y yo seguía ahí parada porque yo decía, Él me dijo. Mire, cuando ya iban como 15 minutos, eso era una cosa que nadie me detenía. La gloria de Dios cayó, mi lengua se soltó, mi mente se aclaró y el milagro fue manifestado haciendo lo que Dios me había dicho que hiciera, aunque mi cuerpo no lo sentía. Vamos, dáselo fuerte. Alguien esta noche va a traer a memoria sueños, visiones, revelaciones que Dios le dio. Y alguien me dijo, pero es que usted... todo es revelación. Le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando antes de que yo llegara a Cristo, yo me creía muy inteligente. Pero cuando yo llegué al Señor, me di cuenta que no soy tan inteligente. Entonces yo necesito depender de la inteligencia y de la sabiduría de Dios. Que no hay nada que se puede comparar a ella. En medio de todo parece que soy inteligente, ¿ven? Porque decidí, Señor, para todo, yo voy a contar contigo. Yo sé que tú vas a saltar montes. Yo sé que tú vas a brincar collados, que tu voz tronará en medio de la guerra y que cuando tu voz truena, Señor, así como dice el Salmo 18, es manifestada tu ira contra mis enemigos, Señor, y envías saetas sobre mis enemigos y haces que sean esparcidas, Señor. Y gracias eterno Dios, porque tu voz truena día con día, sea en los días de paz, sea en los días que todo está bien o en medio de la guerra. Entonces esta mujer descubre, pero escúchamelo bien, ella expresa, es la voz de mi amado, es la voz de mi amado que viene saltando. Me gusta tanto y puedo leerlo una y otra vez porque qué tremendo es cuando tú vas y descubres algo nuevo de Dios. Yo
No le voy a decir la edad, pero yo tengo bastantes años. Pero yo todavía no termino de conocerlo. O sea, cada día estoy emocionada y les digo, ustedes no saben lo que Dios me dijo, parezco una niña. Yo disfruto esto, esto es mi vida. Esto es mi diario vivir. Yo no puedo predicar de lo que otro dijo y de lo que otro hizo. Yo hablo de un evangelio que es verdadero, pero que también Dios en su misericordia me ha permitido que lo esté viviendo y que yo pueda decir todo lo que Dios dijo es sí y amén para todos los que creemos en Él. Pero también vamos a avanzar. Entonces dice: mi amado es semejante al corzo o al cervantío. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. ¿Sabe qué? Dice que también lo compara con el corzo o el cervantío, que estos animales son conocidos por su rapidez. A veces Dios viene a respondernos de la manera que nunca nosotros imaginamos. Yo siempre digo algo: Él te puede venir en el último segundo, pero no llegó tarde. El problema es nuestra impaciencia. Pero dice ella: míralo, mira con qué rapidez. Su voz está tronando y Él está actuando, está conquistando. Míralo con qué rapidez, con qué habilidad. Está saltando, Él está moliendo, aleluya, todos los obstáculos que se habían levantado contra mí. Él los está haciendo pedazos. Todo lo que el enemigo había levantado contra mi vida, Él está derribando todo lo que se había levantado para traer frialdad, para traer un adormecimiento espiritual, para que pensaras que ya todo se terminó. Me gusta cuando el Señor irrumpe en medio del silencio o en medio de la oscuridad que nosotros estamos viviendo, y con una rapidez, y nosotros llevamos días esperando, y Él en un segundo hace lo que nosotros no pudimos hacer en días y años. Amén. Pero necesitas amar y conocer la voz de Dios. Ahora bien, ella dice: salta sobre los obstáculos. En la iglesia cantamos un canto que a mí me quebranta, porque dice no hay monte no hay monte que escale, ni pared que se derribe para encontrarme a mí. Y ese es el amor de Dios. Yo no sé si tú puedes recordar cómo llegaste a los pies del Señor. Como le dije, llevo tantos años y ahora, Señor, yo no quiero olvidarme que tu amor incondicional me abrazó, me encontró, me atrajo. Jeremías dijo de esto: me seduciste y fui seducido y fuiste más fuerte que yo. A mí Él me sedujo. Él me sedujo a tener una relación que iba más allá de una relación llena de reglas, de una relación de solamente ser una religiosa, de ir los domingos a la iglesia. No, una relación permanente, 24/7. Voy a compartirles una experiencia para que no se duerman. Estábamos en un centro comercial, y de repente le digo a una de las pastoras que iba conmigo: yo ya no quiero seguir. Entonces me dijo: ¿estás cansada? No, es que no siento, me voy a quedar sentada aquí. Y si quieres, deja todas las bolsas que ustedes andan aquí, yo se las voy a cuidar. Y ella se entró y se regresó y me dijo: no, me dijo, yo te conozco a ti. Y seguro, me dijo, que tú cierras los ojos, te vas con el Señor y alguien roba las bolsas, mejor me las llevo. La cosa es que de veras tenía razón. Mire, la gente pasaba, la gente venía, pero a mí no me atrasó en nada. En ese momento yo cierro los ojos, y es en ese momento que cierro los ojos
Me siento en el espíritu que yo estoy yendo a orar a una casa en una colonia en Tegucigalpa. Yo estaba en Estados Unidos y quebrantando la muerte de la abuela de uno de los hijos de la iglesia. Y cuando yo sentí que aquel espíritu que estaba tan fuerte y que aquel muchacho era como que no podía y estaba ahí orando, orando, y el Señor me dijo: declara que no es tiempo, declara que todavía hay camino que le falta que recorrer. Y cuando ya pasó todo, me recuperé y me fui. Y fui a buscar a la gente, que yo dije, me dejaron, no supe cuánto tiempo pasó. Pero la pastora que había recogido las bolsas me dijo: ¿qué te dije? Yo te vi, cerraste los ojos y te olvidaste de toda la gente que estaba a tu alrededor. Nos hubiéramos quedado sin nuestras compras. Eso es lo que yo más amo de Dios, que Él puede atravesar. Y por eso es que dice: es la voz de mi amado que está atisbando las ventanas. Y mira lo que quiere decir. Primeramente dice, quiero leerlo textualmente. Dice: Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. ¿Qué dice? Él está aquí. Míralo. Está tras nuestra pared. La pared en hebreo quiere decir muro, muralla. Yo te pregunto a ti hoy, y que el Espíritu Santo te ayude a responder: ¿cuál es la pared, el muro, la muralla que te impide oír la voz de Dios? A veces el pecado, las iniquidades que no hemos nosotros puesto delante de Dios para que sean borradas, una baja autoestima, de creer, no, pero a mí como Dios me va a hablar. Mire, si hay algo que no me gusta que me digan es, yo quiero que usted ore por esto porque a usted Dios la oye. ¿Y quién le dice que a usted Dios no la oye? Si usted es hija, yo soy hija, a las dos nos escucha. Esa es una pared que te puede impedir escuchar la voz de Dios. Ella dice: es su voz, yo la conozco, reconozco que es su voz, pero está detrás de nuestra pared. Quizás el Señor ha estado hablándote, pero esa pared, esa muralla que hay entre tú y el Señor impide que tú lo escuches. Pero ¿sabes qué? Me gusta tanto porque ella misma dice: míralo, Él aquí, Él es su voz, está en nuestra pared, está mirando por las ventanas, está atisbando por las celosías. ¿Sabe qué está diciendo? La persistencia de Dios por querernos hablar, por querernos dirigir. A veces tú no quieres nada con el Señor. Alguien te dice: vamos, mira que hoy es reunión. No siento. ¿Y cómo se ha vuelto de popular esa palabra, no siento? No siento de Dios ir. He estado un poco resfriada y siento del Señor que va a llover y no llueve. Entonces no sé de qué Señor tuviste un sentir. Entonces, ¿cuál es la pared? Yo te pregunto a ti, contéstate: ¿cuál es la pared que te impide hablar con Él como Él quiere hablar contigo? Helo aquí, dice ella. Helo aquí. Pero Él está tras nuestro muro. No hay una muralla. No le puedo escuchar como quisiera. Pero ¿quién pone la pared? Dios nunca va a poner la pared. Dios nunca va a poner una muralla. ¿Sabes quién pone la muralla? Nosotros. El pasado que no lo hemos podido soltar. La culpa y la condenación por lo que un día fuimos. Cuando yo llegué al Señor, de veras fue como una entrega total. Pero había algo que a mí no me dejaba avanzar y fue una pared por mucho tiempo. Y era la culpa y la condenación. Cerraba mis ojos y venía la voz del enemigo: acuérdate quién eras, cómo eras. Entonces, ¿cuál era la voz que más escuchaba? La voz del enemigo. Aquí hay mujeres que la voz que más escuchan es la voz de la culpa, es la voz de la condenación, es la voz que te dice: no sirves, no estás capacitada. Dios no te quiere hablar a ti.
Dios le va a hablar a la pastora, a los pastores, pero a vos. María, hablando de María, la Virgen, ella era virgen, era pobre, campesina, pero a ella Dios le habló. Dios le habló y ella responde, ¿por qué? Porque era alguien que mantenía una comunión con Dios. ¿Cuántas veces Él ha estado atizando sobre tus ventanas esos lugares de tu corazón que quedaron ya abiertos para que la luz de Dios penetre en tu corazón, pero que todavía hay partes de tu alma que todavía no has podido vencer? Y siento fuerte que aquí hay muchas mujeres que no pueden escuchar la voz de Dios porque la pared se llama pasado. Mira, yo todos los días ayunaba y oraba, perdóname, Señor. Y un día el Señor me dijo, ¿pero por qué me pides perdón? Si ya lo dijiste una vez. Yo no me acuerdo de tus pecados. Yo le di la espalda. Yo los eché al fondo del mar. ¿Por qué insistes? ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos liberado de la condenación y de la culpa y no nos hemos perdonado a nosotros mismos. El orgullo nuestro de saber que nos equivocamos nos impide poder sentirnos plenamente lavadas y santificadas y preparadas para poder oír la voz de Dios. O sea, yo me sentía que esa pared era tan fuerte. Yo la única forma como podía oír la voz de Dios era en sueños. ¿Por qué hay gente que dice, mire, a mí la única forma como Dios me habla es en sueños? Bueno, qué bien. Porque generalmente así comienza Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente todo el día está ocupada de pensamientos de preocupación y tantas cosas que no hay un espacio para que Dios hable. Pero en la noche tú reposas, tú descansas y dice el Señor, aprovecho hoy que estás dormida y en tu subconsciente te voy a pasar toda una serie de imágenes de lo que yo quiero hacer contigo. Gloria a Dios porque tienes sueños, pero tu reto tiene que ser que no solamente dormida escuches la voz de Dios, que tú puedas ir caminando y Dios hablando contigo. Que tú puedas estar trabajando y Dios hablando contigo. Tú puedas estar cocinando y Dios hablando contigo. Yo pasé tiempos con esa acusación, pero un día me encontré que Pablo dice en el libro de Romanos, porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, porque no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y yo tuve que decirle, Señor, revélame la gracia porque yo la conozco, pero no la he experimentado en mí. Bautízame, dame un bautismo de gracia. Porque era muy legalista. Y un profeta legalista destruye. Mira, yo llegaba a lugares y el pastor les decía, se preparan porque mañana viene la hermana Nerea. Ya se sabía que los que estaban en pecado no llegaban. Entonces el pastor no necesitaba ni que les profetizara, ellos solitos se identificaban. Pero cuando me fue revelada la gracia, yo fui liberada de culpa, yo fui liberada de condenación. Yo me di cuenta que por la gracia de Dios soy salva. Pero que también esa gracia es la capacidad que Dios me da para poder conocer y saber qué es bueno y qué es malo. Pero cuando me encuentro con algo que no he podido vencer, esa gracia me da la medida de capacidad y de poder para poder vencer y para poder yo ser libre de toda atadura y ser libre de toda cadena y salir de toda prisión de oscuridad, de toda prisión de amargura, de toda prisión que el enemigo ha querido levantar para robarnos el gozo, para quitarnos la alabanza de nuestros labios, para quitarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu pared? Yo decía los prejuicios, la baja autoestima, los prejuicios que tenemos, porque alguien me dijo, es que fíjese que la verdad es que yo no puedo, no sé cómo es la voz de Dios. Yo me imagino, me dijo, que se abre un hoyo en el cielo
Y entonces Dios le habla a uno y lo último va terminando en eco. Es como decir, María, así te digo. No. Mire, Dios es tan sencillo. Yo a veces estoy llorando por alguien y de repente le digo, momento, quietos. Llegaron los ángeles. Están aquí. Están empezando a entrar. Oigo los pasos del Señor, brincando, saltando, sobre todo tropiezo. Tú que estás de camisa roja con blanco. Él salta sobre los tropiezos que has tenido en tu vida y Él te anuncia que hay una gran victoria que está preparada para ti. Y tú vas a recoger a gritos, con regocijo, lo que con lágrimas has sembrado. No todo está perdido, mujer. No todo está perdido. Nada, ni nadie. Lo que te viene es una gran ganancia. Él llena tu barca de provisión. Y de toda la provisión que tú necesitas, provisión de amor, provisión de perdón, provisión de atención, provisión financiera. Oh, yo siento fuerte, te está abrazando el Señor, te está abrazando el Señor, mujer. Recibe ese abrazo, recibe ese perdón, recibe esa liberación, recibe esa libertad. Entonces, ¿cuál es tu pared? Espero que esta hora tú ya tengas una respuesta y digas, ahora entiendo. Ahora entiendo. Entonces ella dice, Él está tras nuestra pared, mirando por las ventanas. Entonces, ella tiene que tomar una decisión. O sale del encierro en que ella ha estado tras esa pared para escuchar la voz de Dios, o sigue encerrada. Hay gente que está encerrados en ellos mismos. No quieren hablar de las cosas que les afecta, peor si eres líder, porque piensas que tu autoridad va a menguar. Pero tú te vuelves más confiable cuando tú confiesas, cuando buscas ayuda. Pero ella reacciona en ese momento y ella está pensando, es necesario salir de este encierro. Entonces, atisbar quiere decir echar un vistazo, contemplar, inclinar, mirar, ver. Eso es lo que hace Dios. Aunque hayan paredes que se han levantado, que te impiden poder oír y hacer lo que Él quiere que hagas, ¿sabes qué? Él siempre te está viendo. Él siempre te está contemplando. Él siempre está atisbando por las ventanas. Porque el mayor anhelo de Dios es que tú escuches su voz. Sigamos. Déselo fuerte. Luego dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Qué le dijo? Levántate. Recuerda que antes leíamos que él había dicho, no la despierten. Déjenla dormir hasta que ella quiera. Pero de pronto el amado encuentra que ella no está dispuesta a despertarse. Ella está cómoda dormida. Entonces viene el momento donde dice, ahora, que le dijo, levántate. ¿Y sabes qué quiere decir levántate? Tiene varios significados. Porque en primer lugar lo que él está diciendo es, ven, acércate. La Biblia dice que si nosotros nos acercamos, Él se acercará a nosotros. Y Él te dice esta tarde, ven, acércate. No tengas miedo. Traspasa esa pared. Sal del encierro. Ven,
ven, acércate, dice el Señor, y tú verás lo que yo te quiero mostrar y lo que yo quiero hacer contigo. El amor puede saltar sobre los montes. Y entonces esta palabra que le dijo, levántate, escúchame bien, tiene varios significados. Porque recuerde cómo estaba ella, dormida. Pero él llega y dice, levántate. O sea, en pocas palabras le dice, no, ya mucho dormiste, despiértate. Y levantarse, uno de los significados es despertarse, estar con los ojos abiertos, es cambiar de camino. Hay algunos aquí que van a cambiar de camino. Tú no puedes vivir de las historias o de las glorias de ayer. Hay nuevas glorias y las tenemos que experimentar. Para esta casa vienen nuevas glorias. Para esta casa vienen nuevas glorias. Para esta casa vienen nuevas glorias. Cuando yo entré, me recibió, creo que es una de las hijas del apóstol. Y luego vi a Mónica y vi un montón de jóvenes. Y oí la voz de Dios que me habló y me dijo, estoy levantando un remanente de jóvenes en esta casa. Jóvenes que van a escuchar la voz de Dios. Jóvenes que van a ser aquellos que van a escuchar. No digo que los demás quedan fuera, pero uno de los problemas que hemos tenido en todas las iglesias es que los jóvenes no les gusta comprometerse, pero las cosas están cambiando. Dios está preparando una generación de jóvenes que están tomando la estafeta para algo nuevo, porque levantarse quiere decir cambios. Dígalo conmigo, cambios. Cambio de camino quiere decir cumplir, quiere decir pararte firme, quiere decir mantenerte firme, permanecer en pie. Quiere decir reconstruir, quiere decir renovar, restaurar, resucitar. Y aquí voy terminando. ¿Por qué dice en pocas palabras resucita? Para que haya resurrección tiene que haber habido ¿qué? Muerte. Y a veces podemos estar vivos, pero algo dentro de nosotros para con Dios puede ser que haya muerto. La pasión, el compromiso, la entrega, el deseo de estar a solas con Dios. Pero Él dice hoy te digo, sal de esa pared y resucita, despierta, levántate, ponte firme, párate firme, pon tus pies firmes, elévate. Me gusta esto, porque ese es el llamado, le dice, esa es la voz de Dios que le está diciendo. Mire, déjeme parafrasearlo, es como que le dice, si sigues dormida, no vas a ver lo que viene. Él necesita que ella despierte para que ella vea los cambios que vienen y para que ella sea parte de lo que viene. Por eso es que hay gente dormida que los demás dicen qué gloria, qué tremendo, pero hay alguien que dice yo no sentí nada. Estás tras la pared todavía. Hay muchas mujeres que hoy salen de la pared, que hoy salen de ahí y levantan y resucitan las promesas que Dios les ha dado. Y van a oír esa voz de Dios diciéndote, levántate, ven, porque vienen nuevos cambios. Ven, dice el amado, ven hermosa mía, ven amiga mía, ven. Porque estoy anunciando un nuevo tiempo para ti, un nuevo tiempo para tu casa. Él está anunciando que viene un cambio, y el cambio es un cambio de victoria. Y por eso le dice, ven, porque el invierno ha pasado. En Israel el invierno más que todo es frío y a veces hasta nieve. No hay cosecha,
Y entonces el Señor quiere enseñarle a ella que está frente a una nueva temporada de cambio, pero tiene que derribar la pared y se tiene que despertar, porque si no seguirá viviendo en tiempos de frío, de invierno y una prueba que no tiene fin. Pero Él dice este día, y yo tomo la palabra para mi vida, porque cuando se predica una palabra nunca digas lástima que no vino María, que no vino Marta, que no vino Juana. La palabra es para ti y para mí, para los que estamos presentes. Alguien puede darle palmas porque Él se está moviendo en este lugar. Es el tiempo del frío, es el tiempo de la prueba. Parece que nos llegamos a acostumbrar a esa prueba y creemos que nunca pasará, porque fuiste a un médico y te dijo: esa enfermedad no tiene sanidad, y tú la abrazas y dices: mi enfermedad, mi problema, y Él te dice: derriba ese muro, sal de ahí, porque yo te anuncio cambios de victoria. El invierno está pasando. Ebenezer San Pedro Sula, el Señor te dice: el invierno está pasando. Acepta el cambio que Dios está trayendo. Oh, yo siento la gloria de Dios. Hay una administración sobrenatural de ángeles en este lugar. Yo siento gloria, yo siento gracia, yo siento poder saliendo de mi espíritu al decir: Ebenezer San Pedro Sula, prepárate, no te resistas al cambio, no te resistas. Es la voz del amado que está llamando y diciendo: ven, sal de tu pared, sal de tu pared. Porque yo te anuncio que hay un cambio de estación. La prueba del dolor, del llanto, del luto ya pasó. Y dice: algo está pasando. Y comienza él a decirle: ¿para qué se va a levantar? Y le dice: se ha mudado, la lluvia se fue. Ya se han comenzado a mostrar las flores en la tierra. Las flores en el verano es el anuncio de que ya viene el fruto. Y él dice: ya se ven las flores. Ya se ven las flores. La lluvia ha cesado. El temor se ha ido. El luto se ha roto. El silicio está siendo quitado. Sal de la pared, sal de tu pared. No te encierres en ti misma. Da pasos adelante y abraza el cambio que Él está ofreciendo hoy a esta casa paterna y a tu casa, a tu familia. Ya las flores se están mostrando. Pero no solamente eso. Me gusta, dice: el tiempo de la canción ha venido. Y habla de la voz de la tórtola. La tórtola es una clase de las palomas. Y es un ave ligera. Pero es un ave que se va cuando llega el invierno, pero regresa con su canto cuando es el tiempo de la primavera, cuando es el tiempo de la cosecha. La voz de la tórtola en Israel se oye porque ya llegó el verano y pronto viene la cosecha. Dice algo hermoso. Y el rey hace referencia a la flor de la vid. Muchas veces las cortaban y las secaban para luego echarlas al vino, para darle una fragancia más intensa. Pero habla del higo.
que ha comenzado a salir. El higo comienza a salir en el invierno, pero el fruto se madura en el verano. Ven, es la voz de mi amado. Helo aquí, helo aquí. Él te dice: sal de tu pared, sal de tu pared, sal de tu pared.